Algunos indicadores de la actividad económica de principio de año apuntan a que cuando comparamos con el 2020, donde tuvimos 2 meses buenos, enero y febrero del año 2020, luciría que la actividad económica está todavía alicaída. Y es normal que así sea. O sea, no, cuando tú estás comparando contra una situación donde no había pandemia, donde el turismo estaba vibrante, no debe uno sorprenderse que los niveles de venta de las empresas en enero y febrero del 2021 estén por debajo de lo que ocurrió en enero-febrero del 2020. Eso va a comenzar a cambiar a partir del mes de abril. Incluso en el mes de marzo no podemos descartar que también las ventas queden un poquito por debajo, porque recordemos que las medidas de confinamiento social y distanciamiento social comenzaron a adaptarse a partir de la tercera semana del mes de marzo del año 2020. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta. Sabíamos que el primer trimestre del año iba a ser todavía, en términos netos, un trimestre de caída. Ahora, cuando venga el segundo trimestre, que es abril, mayo y junio, y Dios mediante, si siguen llegando las vacunas, eh, nosotros vamos a ver un repunte extraordinario. O sea, cuando contrastemos ese segundo trimestre del 2021 con el segundo trimestre del 2020, ustedes van a ver un brinco posiblemente del orden del 25 al 30%. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces eso va más que compensar la caída del primer trimestre y nos va a poner ya en una situación para preparar esta economía para un segundo semestre mucho más dinámico y poder crecer como apunta el Banco Central a tasas que el banco dice que pueden ser 5 o 6%. Yo no descarto incluso que pueda ser más. Todo va a depender de cómo avancen los procesos de vacunación en Occidente, en Estados Unidos, Canadá, Europa, si logran acelerarlos y de manera que eso se pueda repercutir y nosotros desde noviembre empezar a tener una temporada turística iniciándose bien temprano y con mucho dinamismo, que es lo que ya mucha gente está comenzando a pronosticar dependiendo de este proceso de vacunación. Yo creo que lo que sí ha faltado, yo lo he dicho en este programa varias veces, creo que el gobierno ha sido extraordinariamente celoso con el tema de las inversiones públicas, ha tenido mucho temor en arrancar proyectos, quiere cumplir al pie de la letra todo lo que dice la ley 340-06, todo lo que dice la ley de alianzas público-privadas. Tiene todos los huevos metidos en esas dos canastas y yo pienso que esa sí es una apuesta complicada, una apuesta difícil, porque en un momento como el que estaba viviendo y está viviendo República Dominicana, si usted llama y resucita a John Maynard Keynes y le dice, Keynes, mira, tengo esta situación aquí te va a decir, no, 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 vamos a darle, vamos a hacer proyectos rápido, inversiones públicas, tú vas a hacer carretera, vas a hacer vivienda. Entonces tú le vas a decir, no, pero espérate, porque hay una ley, la 340. ¿De qué ley es que tú me estás hablando? Eso es lo que te va a decir Keynes. Tú estás hablando de cientos de miles de personas desempleadas, una economía estancada, y tú me estás hablando de una ley. No, no, pero es que tú estás perdido. Entonces tú no sabes nada de macro, yo me voy de aquí, yo no voy a perder mi tiempo. Entonces eso es lo que yo creo que ha faltado, un poco de comprensión de los rankings de prioridades en las situaciones que estamos viviendo. No es una situación normal. Las leyes muchas veces cuando se diseñan para tiempos normales. Y lo hemos dicho aquí, estos tiempos que está viviendo Dominicana no son tiempos normales. Entonces, hace rato que el gobierno debió arrancar con 5 o 6 proyectos aprobados por el Congreso, haciéndole un bypass a la 340 con autorización del Congreso, porque si la ley 340 es una ley y usted emite una ley que la aprueban los mismos legisladores, el mismo Congreso que aprobó la ley 340, usted no está violando la ley. Usted simplemente está creando una oportunidad para que el gobierno dinamice la economía con el sector, el único sector que puede compensar la baja fuerte que ha significado el turismo. Señor, el turismo es un sector que drena toda la economía, la drena. Lo mismo pasa con la construcción, lo drena, tiene todos esos enlabonamientos. Entonces, para compensar una baja dramática del turismo, solamente usted tiene esa opción. Entonces, si entre esa opción y
La calamidad económica, lo que se está interponiendo son dos legislaciones, pero para eso está el Congreso, porque no estamos hablando que el presidente lo haga por decreto. Vaya al Congreso, usted tiene mayoría en el Congreso, convénzalo. Yo estoy seguro que Pacheco y el presidente del Senado, Estrella, obviamente analizarían la situación y la van a ver con buenos ojos y le van a dar para adelante y van a convencer a los legisladores de que 5 o 6 proyectos importantes puedan ser ejecutados. Si eso se hubiese tomado, yo estoy convencido que si esa decisión se hubiese tomado septiembre, octubre del año pasado, ya en enero y febrero de este año, quizás no se hubiese producido lo que vimos. Y ese es el efecto de no actuar a tiempo. Y yo creo que está bien lo de la transparencia, pero hay momentos en que usted tiene que hacerle un bypass y buscar un mecanismo de garantizar transparencia alternativo que no necesariamente tenga que ser la ley 340. Yo creo que aquí hay mucha gente seria en este país, comisiones de personalidades que podrían velar para que estos proyectos se ejecuten con la mayor transparencia posible. Pero aquí hay grandes obras y muchos proyectos habitacionales que no es que usted tiene miles y miles y miles de contratistas. O sea, usted lo puede asignar por bloques. Y mientras tanto la economía se va moviendo. Es una preocupación que yo he venido externando. Aparentemente a nivel del gobierno, creo que eso no se ha comprendido bien. Son tiempos difíciles y yo pienso que hemos perdido una gran oportunidad. Andy, mira, como bien decías, el tema de las ventas, de los ingresos de la Dirección General de Impuestos Internos, cuando a mí me gusta mucho ver un indicador de tendencia ciclo que publica el Banco Central, donde ahí corrige por temas estacionales, lo que daba el crecimiento, o sea, tú lo puedes comparar mes a mes, te corrige también por el momentum del ciclo económico en el que tú estás. En diciembre ese indicador ya estaba en 0, ¿verdad? Venía de -9 y tú has visto cómo se ha ido corrigiendo lentamente. Como bien decías, enero y febrero del año pasado fueron meses buenos para los temas de actividad. Y las ventas, el gran tema que tienen estos procesos que hemos estado viendo de crisis, ¿verdad? De situaciones económicas difíciles, es que aumentan los niveles de informalidad. Entonces tú vas a tener muchas empresas que a pesar de que pueden estar vendiendo, están atrasadas y por todo lo que ha emitido la Dirección General de Impuestos Internos hay un lag en saber efectivamente, en poder comparar las estadísticas de venta de la DGI hoy versus la de mes anterior. No es que no la pueda comparar, lo que pasa es que tiene muchos elementos dentro que la están explicando, no solamente el elemento actividad. Todos ellos vinculados a la calidad del crecimiento. Estoy de acuerdo, o sea, en la medida en que tú tengas una caída de ese indicador, va a estar reflejando un aumento de la informalidad o una caída efectiva de las ventas formales porque sí, porque cayeron. Entonces, ese es el primer análisis que tenemos que hacer de ese indicador de venta. Como bien tú dices, Nari, fue el año pasado, un año electoral, era un año que venía relativamente bien y pues claramente este año vamos a ver una reducción con respecto a eso. Como te decía, si uno corrigiese por inflación, entonces el impacto es más fuerte, ¿verdad? Porque ya no sería un 8, un 10, sino un 16, digamos, esa caída. Igual todavía es una caída que, viendo el momento del ciclo en que estamos, es una caída importante, pero como bien tú dices, nosotros vamos a tener que esperar abril, donde tuvimos una caída en términos reales del 30% en abril. El mismo marzo, donde ya a mitad de marzo ya se sentía, bueno, el turismo comenzó a caer desde antes del 19, desde el inicio de marzo, cuando ya a nivel mundial se estaban cerrando todas las fronteras. Entonces ya ahí nosotros vamos a comenzar a sentir esos impactos. Y yo creo que tenemos que verlo. Mira, Andy, el tema de recuperar la actividad económica vis a vis con el empleo y todo esto, y el tema de la calidad del empleo, que son de los indicadores que al final, como tú dices, los hacedores de política económica les gusta ver porque quizás son indicadores más duros en términos de actividad.
O sea, los indicadores de venta tienden a ser indicadores duros, en procesos normales, los indicadores de empleo formal, de empleo que te dice la seguridad social, que están ahí formalizados, tienden a ser indicadores duros también de la actividad. Los temas de consumo con tarjeta de crédito tienden a ser indicadores duros. Los temas, o sea, hay 6 o 7 indicadores duros que tú utilizas para ver cómo va ese nivel de actividad. La Tesorería de la Seguridad Social, quizá no vamos a hablar en este programa, pero yo sí creo que para el próximo programa, el programa de la semana que viene, vamos a hacer un análisis de las nuevas informaciones estadísticas que está sacando la Tesorería de la Seguridad Social. Ha comenzado de manera interesantísima a sacar nuevos indicadores sobre el mercado formal y accesible para el público. Y ahí tú puedes medir un poquito más cómo va este proceso de recuperación. Como te dije, obviamente, tú vas a ver la parte del empleo formal, no vas a estar viendo la informalidad y no estás viendo los márgenes empresariales, que es lo que al final te mide un indicador de actividad bien hecho, ¿verdad? De a quién es que está yendo. Pero lo interesante, Andy, es cuando hablamos de actividad económica. Hablar de actividad económica y quedarse ahí no dice mucho. Okay, dice, la economía como un todo está generando más rentas para un grupo de gente. Ahora, ¿para quién está generando más renta? ¿Quién se está quedando con esa renta? Ese análisis es un análisis muy interesante, porque cuando tú ves que tú dices, bueno, pero esa renta se la está llevando el dueño del capital, esa renta se lo están llevando los empleados de esos dueños del capital, o esa renta se lo está llevando el sector informal, o esa gente está regenerando más empleo, o es que los salarios promedio están aumentando con menor empleo. Entonces puede ser que se le esté llevando el trabajador, pero el trabajador de más altos ingresos, ¿okay? Y entonces la cantidad de gente que está accesando a ese bienestar es menos. O puede ser que simplemente sea mucha renta de parte del inversionista, que si lo ve a largo plazo va a traer más inversiones, dependiendo si ese sector aguanta más inversiones o si podemos captar más inversiones en otro sector. Entonces, ese indicador de actividad es muy bonito, pero implica tantas cosas que son a las que de verdad nosotros le tenemos que estar dando doble clic y, como tú dices, las que nosotros deberíamos estar analizando, ¿verdad? Y hay que agarrar estos indicadores duros que te van dando información cuando tú ves, digamos, que la morosidad del crédito comercial, las carteras comerciales están subiendo de manera acelerada, la inversión, los flujos de inversión o de divisa que viene a la República Dominicana por concepto de inversión te están aumentando. Entonces tú quizás puedes comenzar a ver el empleo formal que le está pasando, ese salario promedio del empleo formal o al uso de tarjeta de crédito. Entonces, esa combinación de todos esos indicadores son las que te llevan a ti a decir, ok, ¿qué está pasando con la calidad de este crecimiento? ¿Hacia dónde se está yendo? ¿Va a ser sostenible o no en el tiempo? ¿Cuáles son las alertas? Porque al final el rol del Estado, como bien sabemos, es el de tratar de que esa redistribución sea lo mejor posible. Lo mejor posible porque el bienestar no se mide por el PIB total o por las rentas totales que se generan. El bienestar, cada quien, no importa cuánto dinero tenga, pesa igual en el bienestar, ¿verdad? O sea, Jacqueline no puede pensar más que Andy Warren ni Andy. Entonces, ¿cómo tú redistribuyes el nivel de bienestar esto y cuál es la capacidad que tiene el Estado de redistribuir? Ya lo puede hacer, como bien tú decías, a través de quitarle dinero a los que tienen para dárselo a los que no tienen, a través de impuestos y luego transferencias. Hay que preguntar si eso es sostenible o no. Hay que ver en cómo tú se lo redistribuyes, si le está dando la capacidad a ellos mismos que en el tiempo puedan avanzar. Hay algo interesante, Andy, y no lo quiero dejar fuera, porque la gente habla mucho de los temas de inclusión, de redistribución, y el rol que tiene el Estado en eso, que es muy claro, ¿verdad? Que es la capacidad de darle la oportunidad a todos, de tener la misma capacidad de desarrollarse por sí mismo, ¿verdad? Y eso tú lo das con educación, con salud, con información, ¿verdad? O sea, tú tienes que ser un ente, la regulación viene para que la información fluya igual para todo y tú tienes la misma capacidad, si tú eres un pequeño empresario, de entrarte en eso. Sin embargo, Andy, hay algo importantísimo, y es que dentro de una misma familia con la misma oportunidad de los hijos no son iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay una naturaleza misma humana que explica la inequidad, ¿verdad? Lo que tendemos a saber como inequidad. Y me voy más allá. Hay cosas que el Estado nunca va a poder afectar. Si hay gente que le gusta
estar tocando guitarra en el Conde, y eso lo hace inmensamente feliz. Claro. Sí. Eso es algo que nosotros posiblemente. Entonces, en el tiempo se han ido creando una cantidad de índices, como le dicen, de felicidad y todo eso, que nos comenzamos a dar cuenta que nosotros, o sea, tú pararte y poder ver el mar, tú debes recordar aquel cuento del individuo que está pescando, ¿verdad? Y le dice, bueno, pero ¿por qué tú no vendes eso? Y luego te compra otro barco, y luego te compra otro, y luego tiene una flotilla de barcos. Y él le dice, ¿pero para qué? Bueno, para que cuando tú seas viejo te puedas retirar aquí, así como tú estás sentado y pescando. Bueno, porque yo lo estoy haciendo ahora. Entonces, ¿por qué te hago eso? Porque la naturaleza humana a veces hasta te hace ser poco metido. Y con esto y con todo esto lo que quiero decir es que yo creo que es importante seguir ahondando y que nosotros mismos en este rol que tenemos de comunicación, de educación, a través de este tipo de programas, seguir andando en qué es lo que hay detrás de cualquier indicador de actividad. ¿Dónde está yendo? ¿Hacia dónde va? Y cuáles son esos indicadores soft y hard que debemos tomar en cuenta a la hora de hablar de bienestar. Se nos acabó el tiempo de esta sección y nos vemos en la próxima.